Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de la inteligencia de los seres humanos, o mejor dicho, de las inteligencias. Porque desde hace 30 años, a partir de un estudio que se hizo en el área de psicología de la Universidad de Harvard, se ha encontrado a través de muchísimos estudios, investigaciones y experimentos que los seres humanos de todos tipos, de todas las razas, edades, tenemos por lo menos 7 diferentes inteligencias. Y para hablarnos de ello, tengo el enorme placer de contar con 3 expertos en la materia. Es Lilian Almazán, les voy a leer su trayectoria. Desde hace más de 20 años, Lilian Almazán se ha desempeñado como consultora de empresas, ofreciendo seminarios de capacitación y trabajo en equipo para ayudar y apoyar a empresarios y a todo su equipo en áreas de habilidades de liderazgo, desarrollo humano, diversidad cultural, manufactura esbelta y calidad, sistemas de calidad. Es directora fundadora de Training and More, despacho que actualmente imparte capacitación, consultoría y entrenamiento a empresas de servicio y manufactura, tanto mexicanas como internacionales. Lilian, si eres tan amable de comentarnos cuáles son los tipos de inteligencia que se han estudiado a la fecha. La inteligencia está llena de matices. Nos podemos dar cuenta que una persona puede ser que no tenga un buen ritmo para bailar, pero puede ser muy bueno para programar. O bien una persona que tenga facilidad para los idiomas, pero quizá no tenga facilidad para contestar algunos problemas. Entonces nos damos cuenta que realmente la inteligencia está llena de matices, está muy relacionada con todas las habilidades que nosotros como personas vamos desarrollando. Alguna de las inteligencias que podamos ver dentro de nosotros como seres humanos está la inteligencia lingüística. Aquí hay una gran habilidad del manejo del lenguaje. Por ejemplo, la habilidad matemática. En la habilidad matemática la persona puede solucionar problemas y además puede conectar muy bien símbolos con números. Está la habilidad espacial, que significa que puede haber un objeto y la persona puede ver las perspectivas del objeto. Puede verlo desde diferentes ángulos. También puede ver la inteligencia musical o auditiva, en donde puede crear de acuerdo a ritmos, de acuerdo a tonos, crear música o puede tener facilidad para utilizar diferentes instrumentos. También tenemos la inteligencia corporal. Hay personas que pueden conectar muy bien sus emociones con el cuerpo y con su mente y entonces pueden manejar excelentes deportes o también pueden ser muy buenos bailarines o actores. Conectan todo su cuerpo y lo expresan de manera maravillosa. También hay inteligencia interpersonal e intrapersonal. Por ejemplo, la intrapersonal es esa persona que se va dentro de ella y tiene la capacidad de autoobservarse, de autorreflexionar, de tener la posibilidad de conocerse en la profundidad, ¿sí? Generar procesos internos de reflexión. La persona que es intrapersonal, inteligencia que tiene la inteligencia intrapersonal, que tiene una facilidad de conectarse con la gente, tiene facilidad de conectarse, de comunicarse y de generar empatía con los demás. Y también tenemos la inteligencia emocional, algo muy interesante, que la inteligencia emocional, el desarrollar esta habilidad es tan necesaria hoy en día. Esta inteligencia, todas hay que desarrollarlas, es importante desarrollarlas, pero esta inteligencia emocional conecta precisamente la inteligencia intrapersonal, darme cuenta yo mismo, autoobservarme y darme cuenta de mis emociones, y la inteligencia interpersonal conecta ambas, cómo genero empatía. Entonces, más que nada, todas las inteligencias se desarrollan, pero en especial los momentos que estamos viviendo, que nos damos cuenta que hay un gran movimiento de emociones, es necesario que de manera consciente trabajemos en cómo desarrollar mi inteligencia emocional para mi día a día,
trabajando en los diferentes roles que tenemos. Entonces, el hacerlo consciente es ahí un primer paso para darnos cuenta de lo importante que es. Muchísimas gracias. Nuestra segunda ponente es Iliana Juárez Rodríguez. Ella es licenciada en comunicación con especialidad en desarrollo humano, con maestría en facilitación de grupos y es certificada como coach en neurolingüística y neurosemántica y también como coach en grupos e instructora ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es entrenadora, consultora y coach para Training and More. Y quisiera preguntarle a Iliana, ¿cuál es la definición de la inteligencia emocional a partir de lo que nos comentó Liliana? La inteligencia emocional es esta capacidad de sentir, de entender y esta capacidad que tenemos de regular nuestras emociones. También es la capacidad de utilizar nuestras emociones como una forma de energía. Esto nos va a permitir tener información del exterior y poder dar información de nosotros al exterior, poder conectarnos y poder influir en los otros. La inteligencia emocional implica poder reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, tener esta capacidad de automotivarnos y manejarnos adecuadamente en las diferentes relaciones. No solo con los demás, sino también esta relación con nosotros mismos. Daniel Goleman en sus estudios descubrió que las personas que son identificadas como exitosas son aquellas que han desarrollado estas capacidades de inteligencia emocional. ¿Qué implica esto? Pues tener la capacidad de utilizar nuestros 2 hemisferios cerebrales. Nuestro cerebro está organizado en 2 hemisferios. En el hemisferio izquierdo está esta parte lógica, científica, matemática, y en el hemisferio derecho está esta parte emocional, creativa, de fantasía, de ingenio. Y entonces la inteligencia emocional es esta capacidad de utilizar la parte lógica y la parte creativa para que cuando funcionen al mismo tiempo, pues tener unas respuestas mucho más creativas a lo que sucede al exterior. Muchas gracias a ambas. Nuestro tercer ponente se llama Héctor Chilpa Guzmán. Es licenciado en Economía, ha tenido diferentes cursos en desarrollo humano, cuenta con una certificación en Fundamentos de la Psicología Positiva y certificación en Coaching Integrativo del Colegio Internacional de Coaching y Desarrollo Integral. Se dedica a la capacitación e impartición de cursos, talleres y conferencias en áreas de liderazgo, inteligencia emocional y trabajo en equipo de alto rendimiento, así como comunicación asertiva, coaching, principios de neurociencia, ventas, negociación, manejo y resolución de conflictos. Y la pregunta para Héctor sería, ¿por qué es tan importante la inteligencia emocional en el momento histórico en el que nos encontramos? La importancia en estos momentos de la inteligencia emocional es primordial por 2 situaciones que estamos viviendo. Esta importancia se basa en la pospandemia, es decir, en lo que estamos viviendo hoy día a día, este uso de cubrebocas, careta, home office, homeschooling, el no poder salir, el estar encerrados, el no poder hacer nuestras actividades normales, ¿no? Y el convivir todos los días con nuestra familia. Y el otro tema es la resiliencia de estas mismas emociones que nos genera estar en la pospandemia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la inteligencia emocional es la que hoy influye en nuestra vida para tomar decisiones. En la teoría de MacLean del cerebro triuno, dice que el 85% de nuestras decisiones se basa en la inteligencia emocional, en el cerebro límbico, donde están estas emociones que hacen que tomemos decisiones. Yo creo que has vivido diferentes escenarios donde estás en casa y tal vez estás en home office, pero también estás con un tema de que tu hijo está en la escuela y también que la pareja también está trabajando ahí a tu lado. Y más allá de eso todavía no puedes salir. Este tema virtual que vivimos día a día
hace que vivamos en tensión, hace que vivamos en estrés. Entonces, ¿por qué es importante esta inteligencia emocional? Porque necesitamos tener un buen control de esa inteligencia para poder hacer frente a todo lo que vamos a vivir todos los días. Y esta palabra, que es resiliencia, es algo clave y fundamental en las emociones. Entonces, controlemos estas emociones, conozcamos estas emociones, y una de las preguntas importantes sería: ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? En las siguientes cápsulas vamos a dar más información. Muchísimas gracias, Héctor. Para Iliana es esta pregunta: ¿hay en el ser humano sentimientos buenos y sentimientos malos? No hay emociones buenas y emociones malas. Solemos etiquetarlas, ¿no? Las que más nos gustan y las que menos nos gustan. Pero en realidad no es que unas sean buenas y otras sean malas. Hay emociones que nos hacen sentir muy bien, que nos hacen sentir con alta energía, que son muy satisfactorias, que nos hacen sentir plenos. Y hay emociones que pueden tener esta sensación desagradable, quizá con una más baja energía, ¿no? Pero esto no quiere decir que sean buenas o malas. Más bien, cada emoción pues responde a una necesidad. Entonces, ¿qué dice la psicología? La psicología dice que tenemos 5 emociones básicas. Estas emociones son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Entonces, todos los seres humanos, independientemente de en dónde vivamos, en qué cultura estemos, tenemos la capacidad de sentir estas 5 emociones. Por supuesto que hay muchas formas de expresar esto, ¿no? Hay desde la forma más alta de expresar cada emocionalidad hasta la forma más bajita o mínima de expresar esta emocionalidad. Pero cada una nos sirve para algo. Entonces, por ejemplo, tenemos el miedo, que es una energía, es una emoción que nos sirve para protegernos. Tenemos, por ejemplo, la alegría, que es una emoción muy, muy satisfactoria, que nos hace sentir energéticos, que nos da ganas de hacer cosas. Tenemos también otra emoción, que es la tristeza, que nos permite esa valoración, ese contacto interior. Está también el enojo, que nos permite defendernos, poner límites, ¿no?, a nuestro exterior, cuidarnos. Y está el amor, que nos permite vincularnos con otros. Entonces, cada una de estas 5 emociones nos sirven. ¿De qué depende cómo las utilizamos? Bueno, pues depende de la necesidad que nosotros tengamos en este momento. Muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero por favor, usted no se vaya. Muchas gracias por continuar con nosotros en Suma 2. Estamos hablando de la inteligencia emocional y los distintos tipos de inteligencia con 3 ponentes expertos en el tema: Héctor Chilpa, Iliana Juárez y Lilian Almazán. Y quisiera preguntarle a Héctor Chilpa, ¿cómo hacemos en este momento, con tantas dificultades como se nos presenta la vida, el contexto en el que nos desarrollamos, para regular nuestras emociones? Una de las mejores formas para poder regular nuestras emociones es tener primero el conocimiento de ellas. Es decir, anteriormente preguntamos, ¿cómo me siento en este momento? Dependiendo de la respuesta, es decir, puede ser que esté feliz, puede ser que esté triste, puede ser que esté depresivo, puede ser que esté en miedo, puede ser que esté en esta alegría. Independiente de la emoción en la cual yo respondo esta pregunta, esta forma de regularla es la siguiente. Si yo me encuentro en una energía baja, en energía baja entendemos miedo, frustración, ansiedad, estrés, depresión, o en una energía alta donde está esta alegría, el asombro, etcétera, etcétera. Entonces, primero es identificar en qué energía me encuentro y cómo la puedo regular. Si yo me encuentro en esta energía baja, en la depresión, en el miedo, etcétera, tengo que hacerme una pregunta: ¿qué me hace feliz o qué me puede hacer feliz en ese momento a través de 3 cosas? Una, pensar en el pasado, que es en recuerdos que hayas tenido y que te hagan sentir mejor.
el presente, es decir, qué puedes hacer en ese momento para posiblemente disfrutar una comida, disfrutar una música, disfrutar un video, disfrutar estar con las personas que están a tu alrededor y poderte enfocar en el presente. Y o el futuro, es decir, esta tabla de sueños que hoy en día todos seguramente tenemos un sueño y un deseo por qué cumplir, entonces enfocarnos en el sueño a futuro. ¿De qué nos sirven estas tres cosas? Para poder identificar y regular de mejor forma nuestras emociones. Independiente de la emoción en la que te encuentres, incluso si te encuentras en emoción alta, en emociones altas como la alegría, la felicidad, no está por demás reforzar con alguna actividad en el momento que haga que todavía subas más, ya que al regular esta energía alta es donde podemos tomar mejores decisiones. Como lo mencionamos anteriormente, el 85% de nuestras decisiones son emocionales. Entonces, entre más regulados estemos y entre más alta energía tengamos, podemos hacer las cosas mejor. Muchísimas gracias, Héctor Chilpa. ¿Cuáles son las emociones más útiles en este momento? Las emociones más útiles en este momento, podríamos decir, escucha bien, podríamos decir que es la alegría, la felicidad, el asombro. Sin embargo, hay que reconocer que ahorita estamos viviendo estas emociones del miedo, de la depresión, del estrés, de la ansiedad. Yo te diría que las mejores emociones son todas las emociones, siempre y cuando las tomemos de la mano, las enfoquemos, las regulemos, como ya lo dijimos anteriormente, y podamos darle la vuelta a esa emoción. Esa emoción realmente es temporal. Dice por ahí una frase y yo creo que la has escuchado. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces tú decides que realmente esa emoción sea la que se quede en ti y domine en ti para toda la toma de decisiones que vas a tener o de actividades que vas a realizar. ¿Qué te invito yo? Seguramente por lógica y sentido común podríamos decir que las emociones que más nos sirven es la felicidad y la alegría. Pero si no puedes estar en esas emociones, tampoco te espantes y tampoco es malo. ¿Por qué? Recordarás aquella película que se llamaba Intensamente, y si no la has visto te la recomiendo. Ve esa película porque ahí nos dice, ¿no?, cómo la tristeza es necesaria para poder saber cómo sacar esta alegría de nosotros mismos. Esta tristeza que a veces aparenta que es mala, no lo es cierto. En ocasiones más bien es necesaria esa tristeza y ese miedo para saber cómo podemos llegar a ser felices. Entonces, ¿a qué te invito? A uno, que identifiques qué emoción estás viviendo. 2, que la lleves al camino hacia la alegría y la felicidad. Pero si también estás viviendo un momento difícil, complejo en lo que estás viviendo en el día a día por temas familiares, conocidos, amigos o simplemente por todo el tema del trabajo y todo lo que está pasando en la sociedad, tampoco te espantes, tampoco te cohibas en tú mismo, te juzgues en este momento y te generes esta culpa de por qué estás en esa emoción. Yo te diría, vive la emoción, hazte una pregunta, ¿cómo salir de ella? Ya anteriormente te compartimos cómo podemos crear esto desde el presente, el pasado y el futuro. Por último y para cerrar, las emociones es algo que no debemos de olvidar, que es una de las inteligencias que más debemos trabajar. Como lo mencionamos ya al inicio, estas emociones que ya te compartieron, el uso de ellas, el cómo regularlas, el cómo manejarlas, qué son estos sentimientos, qué son estas emociones, no olvidemos lo más importante. Estamos hechos de estas emociones y también del pensamiento. Dicen por ahí, ¿qué fue primero, el pensamiento, la emoción o el pensamiento? ¿Quién fue primero? Yo te dejaría este mensaje. Empieza con un pensamiento positivo, con una actitud positiva, con un mensaje que te ayude a hacer que tu día pueda ser diferente. Yo sé que estamos viviendo situaciones totalmente paranormales y es una situación que nunca imaginamos vivir. Lo único a lo que yo te invito es, inicia con un pensamiento en positivo, inicia con un pensamiento y actitud en positivo, y inicia con un pensamiento, actitud y un hábito en positivo. ¿Por qué menciono y repito estas tres? Porque es lo elemental del día a día. Todo inicia acá, después sigue con una emoción y después con una acción. Entonces estos hábitos, la acumulación de estos hábitos positivos y la acumulación de estos hábitos y actitudes positivas nos llevan a un destino y a generar algo diferente en nuestro día a día. Así es que solamente te invito a que vivamos en emociones positivas, que vivamos en pensamiento positivo y, ¿por qué no? Seguramente los resultados van a ser positivos ante toda esta pandemia que estamos viviendo. Así es que nunca lo olvides, la inteligencia emocional es una de las inteligencias más olvidadas, pero es de las más importantes a trabajar. Hasta pronto.
¿Por qué se dice que nuestras emociones son fuente de energía? Se dice que las emociones son fuente de energía humana porque en realidad, pues así tal cual funciona nuestro organismo. Nuestro cerebro está organizado mágicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada pensamiento que nosotros tenemos segregamos una hormona y esta hormona inunda nuestro cuerpo a una velocidad de 9 segundos, ¿no? En 9 segundos nosotros tenemos inundado nuestro cuerpo de cierta hormona. Esta hormona permite reaccionar a nuestro cuerpo, al entorno. Entonces, dependiendo de qué pensamiento tengamos, qué hormona se genere, nosotros vamos a tener una reacción al ambiente. Justo para eso son las emociones. Lo que nos permite nuestras emociones son tener estas reacciones al ambiente. ¿Cuáles son estas reacciones? Por ejemplo, en el caso del miedo, la reacción es, tengo un pensamiento, algo que me genera miedo, mi cuerpo se llena de hormonas que pueden ser cortisol, adrenalina, y eso hace reaccionar a mi cuerpo, respondiendo a algo que sucede en mi exterior. Pongamos un ejemplo. Si yo veo un perro muy bravo que empieza a ladrarme, esto genera un pensamiento, genera cierta emocionalidad, una reacción hormonal, y entonces mi cuerpo se pone a la defensiva, ya sea para defenderme o para huir. Y entonces es por eso que se dice que nuestras emociones pues son la energía que nos permite responder al entorno. Lo mismo pasa con otras emociones. Un ejemplo es en la tristeza. Cuando yo estoy triste, pues se generan ciertas hormonas que hacen que yo quiera resguardarme, que quiera estar apartado, y esto me permite valorar. Y entonces cada emocionalidad pues nos sirve para algo. Cada emoción nos sirve para algo. Y entonces es ahí la importancia de conocer, de identificar qué emociones estoy teniendo para saber cuál es la necesidad que tengo yo en ese momento. Hay una característica mágica de nuestro cuerpo. Una vez que yo identifico qué pensamiento tengo, qué emoción está generando este pensamiento y que identifico qué necesito, qué necesidad atrás hay detrás de esta emoción, entonces puedo actuar en consecuencia, satisfacer esta emocionalidad y entonces mágicamente la emoción cambia. Muchísimas gracias. Para Liliana Almazán, quisiera preguntarle cómo se afectan mis relaciones si no desarrollo mi inteligencia emocional. Si no desarrollo mi inteligencia emocional, va a afectar, imagínense, con algo que se conoce como una cuenta de banco emocional. Esto es, yo en las personas puedo generar depósitos o retiros. Si yo manejo inteligentemente mi conexión de emociones hacia otras personas, yo genero depósitos. Esto es, la relación se permite, la relación es más sana, son más duraderas. Si yo me dedico a externar todo el tiempo con emociones e incomodo y veo que además la manera que lo expreso afecto a la otra persona también emocionalmente, definitivamente voy a hacer retiros en la relación con la persona. Entonces, qué importante es que si yo manejo y gestiono adecuadamente estas emociones y soy asertiva en la relación y me expreso de tal manera que yo no lo afecte emocionalmente, eso es un gran valor que tiene al trabajar la inteligencia emocional en las relaciones. Yo cuido la relación, no la afecto. Y finalmente, Liliana Almazán, con toda esta información que nos han ofrecido tú y tus colegas, ¿en qué ámbitos de nuestra vida nos sirve, nos es más útil la inteligencia emocional? La inteligencia emocional prácticamente nos va a servir para todo momento en la vida, ¿sí? Entendamos todo momento en la vida en un aspecto personal, ¿sí? O bien profesional. Lo importante es que siempre estamos teniendo interacción con personas y continuamente y en todo momento estamos teniendo emociones. Es ahí donde se dan cuenta
la inteligencia emocional haciéndolo de manera consciente, ¿sí? Ayuda. Muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes y gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias al equipo de Adrián Monroy y a nuestra directora general de Radio y Televisión Querétaro, Claudia Ivonne Hernández. Hasta la próxima.